del área de Business Application. Lo primero, daros la bienvenida a este webinar. Durante estos 30 minutos, como ha dicho Ana, hablaremos de legislación y de tecnología y de los requerimientos y cómo impacta esta legislación y esta tecnología en las empresas. Para empezar, permitirme que en unos minutos hable de una pequeña introducción de Integra para los que no nos conocéis. Integra es una empresa familiar que nació en 1996 en Aragón, inicialmente centrada en la formación presencial, pero a lo largo de los años hemos ido ampliando nuestras capacidades, nuestras unidades de competencia, nuestro portfolio de soluciones enfocadas en necesidades de pequeñas y medianas empresas principalmente. Nuestro portfolio está dividido en 7 áreas, 5 más centradas en tecnología, orientadas por lo que es clásico de soluciones de sistemas de gestión, sistemas de seguridad, soporte a usuarios, soluciones de negocio, análisis de datos, inteligencia artificial, muy en boga últimamente, IoT, control de dispositivos, áreas de apoyo al desarrollo clásico, el desarrollo web o el desarrollo en diferentes plataformas y marketing. Y luego tenemos las dos últimas áreas orientadas más a la estrategia y a la consultoría y a la gestión del talento, más orientadas a las personas y al cómo orientar a las empresas a cumplir esos retos y esos éxitos que quieren plantearse. Con toda esta gama de servicios lo que buscamos es orientar a las pymes a ayudarles en todo lo que es la transformación digital. Acompañarles tanto desde la implantación de sistemas, desde el soporte a sus usuarios, como el formar y capacitar a sus empleados. Acaba siendo un poco nuestro origen, como os comentaba antes, de donde surgió Integra. Si nos centramos en el área de soluciones de negocio, de Business Applications, ofrecemos servicios de consultoría e implantación de sistemas de gestión de ERPs y, en particular, hoy uno de los que veremos es Microsoft Dynamics Business Central, que es de donde realizamos aquellos procesos de facturación electrónica en las empresas. En este webinar nos centraremos en 2 leyes. Como he dicho antes, hablaremos de legislación y tecnología. Hoy hablaremos de 2 leyes que tengan que ver con todo el tema de facturación electrónica. Una es la ley Crea y Crece y la otra la ley Antifraude. En Crea y Crece lo que está buscando la ley es facilitar la creación de las empresas, promover el crecimiento y fortalecer el tejido empresarial. Es un poco su objetivo. Veremos cómo tenemos que hacer desde los ERPs y la facturación electrónica para facilitar esa relación entre las empresas unas y otras y los envíos y el control de las facturas. Y la otra es la ley antifraude, que lo que hace es un mecanismo para asegurar la legalidad del sistema económico. Y también miraremos a ver qué requerimientos hay para que toda esa facturación que tiene que emitirse desde los pequeños, de los pymes, los autónomos y cualquiera de las empresas, hace que el sistema esté garantizado por parte de la Hacienda Pública. Sin más, nada, cedo la palabra a Juan, que nos ilustrará, nos mostrará las soluciones que hay alrededor de este tema. Un saludo. Gracias, Ángel. Muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradeceros el dedicar este pequeño tiempo de vuestra agenda en asistir a este webinar de hoy. Y bien, como bien comentaba Ángel, hoy nos vamos a centrar en 2 textos normativos, que son, por un lado, ley antifraude y, por otro, ley Crea y Crece, y qué impacto van a tener principalmente sobre Business Central y Navision, y el objetivo de esto es con qué aplicativos vamos a poder ayudaros a cumplir con ambos textos normativos, ¿no? Que es, pues en definitiva, lo que buscamos todos, cómo vamos a poder cumplir de una forma fácil, integrada con Business Central, con estos 2 textos. Bueno, un breve resumen sobre quién somos InnoQubit. InnoQubit somos un desarrollador de aplicativos de negocio integrados con Business Central. Y son soluciones 100% validadas por Microsoft, certificadas, disponibles en el marketplace oficial y que cuentan, pues, con todas las garantías de desarrollo y de calidad, pues, validadas por el propio desarrollador, por el propio fabricante, en este caso por el propio Microsoft. Las principales áreas que trabajamos, pues una de ellas es lo que vamos a ver hoy, todo lo relativo a facturación electrónica en los distintos ámbitos. Hoy nos vamos a centrar mucho en lo que es el ámbito B2B, que es el alcance de la ley Crea y Crece, y normativas de reporting fiscal, en este caso
con Verifactu, que al final entra de la mano del conjunto de sistemas de reporting fiscal que ya existen en España, como puede ser el sistema del suministro de información inmediato del IVA o TicketBuy en País Vasco, pero también trabajamos otras áreas como todo lo relativo a la integración bancaria también desde Business Central en cuanto a la descarga de movimientos, recepción de esas transacciones de forma directa desde Business Central sin tener que acceder a las plataformas bancarias para realizar la conciliación bancaria y también para llevar esos módulos adicionales complementarios de emisión de pagos y gestión también de cobros desde el ERP con el área de IQ Banking. Y por último, un bloque de digitalización de otros procesos de negocio, como puede ser la gestión de gastos de empleado, con Captio como solución líder en mercado y con las integraciones en Business Central desarrolladas por Innocubit, como es Captio Connect, o también por la parte de firma digital de documentos con Docuten como líder en España en firma digital y Docuten Connect, que es el conector en este caso con Business Central también desarrollado por parte de Innocubit. ¿Vale? Simplemente pues un resumen de las distintas áreas. Entramos de lleno con los dos textos. Vamos a empezar con la ley antifraude precisamente porque es la que más está avanzada en su tramitación. En definitiva, la ley antifraude lo que busca dentro de lo que es el texto, ¿no?, de la ley es que cualquier ERP, cualquier software de facturación tenga una trazabilidad, cumpla una serie de requisitos a nivel de integridad, de conservación, de trazabilidad, de encadenamiento de los registros para poder evitar cualquier doble contabilidad o cualquier práctica que suponga pues fraude fiscal en cuanto a la comunicación de esos datos de facturas emitidas, ¿vale? Porque aquí el objetivo principal, el control de la ley antifraude, lo que busca es el control de las facturas emitidas de un ERP o de un software de facturación. Esto, ¿cómo de alguna forma lo pone en práctica, ¿no? ¿Cuál es el sistema que va a introducir para garantizar que se cumplen estos requisitos de integridad, conservación, accesibilidad y legibilidad? Pues es mediante el sistema denominado sistema Verifactu, ¿vale? Es el sistema que va a poner en marcha la ley antifraude para evitar esta doble contabilidad. Este sistema Verifactu, ¿a quién aplica? Pues aplica principalmente a dos actores. El primero son pues todas las empresas y autónomos que emitan facturas. Es decir, aquí no hay distinción de la tipología de facturación, es decir, aplica a cualquier empresa que pueda facturar en un entorno B2B, en un entorno B2G, en un entorno B2C, a cualquier tipología de empresa, pero sí que es cierto que hay una excepción de aplicación. ¿Por qué? Porque hay que entender que Verifactu entra dentro de los distintos sistemas de reporting fiscal que ya existen a nivel nacional, que son principalmente dos, ¿no? Que a día de hoy tenemos, por ejemplo, TicketBuy para empresas que residan en País Vasco y el suministro de información inmediato del IVA. Estos dos sistemas ya implican remisión de registros de facturas emitidas a la agencia tributaria. Entonces, no tiene sentido que Verifactu aplicara a estas empresas. Por tanto, el nicho de empresas afectadas podríamos decir que son empresas con menor facturación de 6 millones, menos de 6 millones de facturación anual, es decir, aquellas no acogidas al SI, que no estén en territorio vasco. Sería el nicho de aplicación. Y por otro lado, también aplica a lo que es el desarrollador del ERP, ¿vale? En el texto de la ley incorpora un timing de 9 meses desde la publicación de la orden ministerial. Esta publicación de la orden ministerial fue el 28 de octubre, es decir, antes del 29 de julio del año que viene, los desarrolladores de ERP tienen que adaptarse a esta normativa. Esto os lo comento porque de alguna forma la ley pues implica al desarrollador del ERP. Entonces, en lo que es el contexto Microsoft, pues vamos a ver qué respuesta puede dar Microsoft, sobre todo en las versiones soportadas. Ahí van a poder ocurrir varias situaciones, que Microsoft vaya a sacar algo mínimo para cumplir con el reglamento o que sea algo 100% funcional, ¿vale? En cuanto al soporte de versiones, nuestro objetivo va a ser sacar todas las versiones también en estas últimas soportadas por Microsoft, precisamente porque lo que sabemos a día de hoy es que Microsoft no tiene intención de adaptar en este sentido a Verifactu porque
se escuda en el sentido de que ya está soportando de forma estándar el SI, que sería un poco el sistema complementario al sistema Verifactu a día de hoy. Entonces veremos hasta qué punto Microsoft va a tener respuesta pues, en versiones actualmente soportadas, que estaríamos hablando de versión Business Central Cloud y 2 anteriores en on-premise. Es decir, si estamos ahora con 25, pues 25, 24 y 23 serían las soportadas a día de hoy a nivel de requerimiento legal. En concreto, una vez tenemos claro quién son las empresas obligadas al cumplimiento de Verifactu, el sistema en sí en cuanto al funcionamiento. Es un sistema muy similar al que, para aquellos que lo conozcáis, al sistema que ya existe en País Vasco con TicketBuy, y lo que obliga es a que todos los registros de facturas emitidas se remita esa información a la agencia tributaria mediante un documento XML y por otro lado que ese documento que se expida, se envíe al receptor, ese documento como tal en PDF incluya un código QR y una huella en la que el receptor pueda escanear ese documento y validar la correcta remisión de esa información a la agencia tributaria. Entonces, serían los dos flujos principales en cuanto a qué implicación tiene en el registro, en la emisión habitual de factura de venta para una empresa. Ese código QR, escaneándolo, te redirigirá a una URL de la agencia tributaria en la que se va a poder validar que esa factura ha sido correctamente notificada por parte del emisor y con esto cerrará el flujo de transmisión de la información, ¿vale? Con el envío de los datos a la agencia tributaria y el facilitar ese código QR en el documento de factura de venta emitida. Realmente para el día a día, dentro de lo que es el proceso de facturación de Business Central, no va a suponer, por así decirlo, procesos adicionales, sino que en el propio proceso estándar de facturación, pues en definitiva se va a hacer de forma desatendida para el usuario la remisión de la información a la agencia tributaria y cuando de la misma forma que a día de hoy se imprime ese documento de factura, pues se tendrá ese documento también con el código QR incrustado. El funcionamiento es como veis en pantalla. Se genera el documento y se remite a la agencia tributaria. En el mismo momento, en apenas segundos, se imprime la factura con el código QR y el receptor del documento va a poder escanear esa factura con el código QR que incluye el documento. Entrando ya en lo que es en la factura electrónica, en la ley Crea y Crece, vamos a hacer una comparación de los dos textos. La ley antifraude hemos comentado que aplica a cualquier empresa con independencia del flujo de facturación de que estemos hablando, mientras que la ley Crea y Crece solo aplica a un entorno muy concreto de facturación y es un entorno B2B entre empresas y a nivel nacional, es decir, no aplica entre una empresa y un cliente internacional. Este texto normativo de la ley Crea y Crece, pues todavía estamos a la espera de la publicación de la orden ministerial con el reglamento técnico, lo que ha ocurrido con la ley antifraude ahora en octubre. Y esto es clave, la publicación de esta orden ministerial, porque a partir de aquí se van a iniciar los timings de implantación, que será 1 año para empresas de más de 8 millones de facturación y 2 para el resto de empresas. Esta nueva ley, dentro de lo que es el impulso de la factura electrónica, también con un objetivo claro de reducción de la morosidad mediante una plataforma que también se pueda controlar los tiempos de pago, las fechas, los términos de pago, va a marcar 2 posibilidades de intercambio de factura electrónica. Uno mediante plataformas privadas que van a poder trabajar con otras sintaxis de factura electrónica, todas ellas basadas en formato XML, como es VL, DIFACT y entre ellas Facturae, y la solución pública donde todas las facturas se van a tener que depositar y también va a ser una plataforma de intercambio entre cliente y proveedor. ¿Vale? Esta plataforma únicamente va a aceptar un formato y va a ser formato Facturae. En este sentido, ¿cuál va a ser nuestro enfoque? Nuestro enfoque es directamente la conectividad con la pasarela pública en formato Facturae y ahora comentaremos con qué solución vamos a soportar esta normativa, que es una pasarela en la que va a facilitar el intercambio entre cliente y proveedor y el depósito de todas las facturas, ya que
si se utilizan independientemente plataformas privadas, siempre se va a tener que enviar una copia en formato Facturae a esta solución pública. Es decir, la solución pública va a permitir la conectividad en definitiva con cualquier cliente, ya utilice una plataforma privada o no, indistintamente. Haciendo una comparativa entre los dos textos, ¿vale? Como decíamos, la ley Crea y Crece solo aplica a un entorno muy concreto de facturación. Hablamos de una factura electrónica en formato XML con opción a plataformas privadas o la opción de la solución pública siempre en el formato Facturae, mientras que la ley antifraude pues aplica a cualquier empresa con la excepción de empresas que estén acogidas al SI o estén en País Vasco. Y a nivel de calendario, inicialmente la ley antifraude marcaba el 1 de julio del 2025 como fecha inicial, pero recientemente en una sesión que tuvimos con la agencia tributaria ya se nos ha indicado que se va a retrasar, porque no tiene sentido que hasta el 29 de julio los desarrolladores del ERP tengan fecha límite para dar respuesta a esto y que sea el 1 de julio la fecha de entrada obligatoria para las empresas. La nueva fecha provisional que está pendiente de confirmación es 1 de enero del 26. Es decir, este sistema Verifacto que hemos comentado con el código QR probablemente hasta el 1 de enero del 26 no vaya a entrar en fecha de inicio obligatorio. Mientras que la ley Crea y Crece, hasta que no se publique la orden ministerial, pues no empezarán los timings que hemos comentado de 1 año para empresas de más de 8 millones de facturación y 2 para el resto. Los dos textos normativos son totalmente complementarios, es decir, no uno sustituye al otro y por tanto en aquellos casos en los que principalmente en los entornos B2B pues se va a tener que garantizar el cumplimiento de ambos textos siempre que se estén acogidos en el alcance de cada uno de ellos. Sí que se ha adelantado que en los entornos B2B que estén aplicados a ley antifraude, ley Crea y Crece, pues se va a intentar la unificación de los criterios de remisión de la información a la agencia tributaria. Todavía estamos a la espera de saber de qué forma, porque la ley Crea y Crece todavía no ha publicado su texto técnico, su requerimiento técnico y en definitiva pues estamos a la espera de que se publique para poder adaptar las dos soluciones que ahora os comentaremos al reglamento final, ¿no? Cómo van a convivir los dos reglamentos. Bueno, aquí tenéis un resumen de lo que es el timing de implantación, ¿vale? Que hemos comentado, que esa nueva fecha de inicio para Verifactu pendiente de confirmación probablemente será 1 de enero del 26, mientras que la factura electrónica pues, va a depender de cuando se publique la orden ministerial. Todo parece indicar que vaya a ser antes de final de año que cuando se publique la orden ministerial, pero ahí estaremos pues, pendientes de esa fecha de publicación para a partir de ahí contar ese año o esos 2 años en función del volumen de facturación de la compañía. Bueno, aquí es un poquito el resumen que hemos comentado en cuanto a la implicación dentro de lo que es el software de facturación, pero lo más importante es lo siguiente, es decir, dentro de cada texto normativo, con qué aplicativos vamos a poder ayudaros para el cumplimiento de cada uno de estos alcances. Pues bien, Ley Crea y Crece, como comentábamos, va a reaprovechar el formato Facturae. Aquí el aplicativo con el que vamos a poder resolver este texto es IQSign Facturae. IQSign Facturae es un aplicativo que quizá alguno de vosotros ya lo tiene en funcionamiento, permite la generación del formato Facturae y cubrir todo el entorno de facturación B2G en administración pública con conectividad a las distintas pasarelas nacionales como FACE a nivel nacional, EFAC en Cataluña. Aquí lo que vamos a hacer es lanzar un nuevo conector, vamos a lanzar una nueva versión para cubrir el entorno de facturación B2B, tanto en envío como recepción. Hay que tener en cuenta que Ley Crea y Crece aplica tanto a la emisión de la factura con un formato electrónico en concreto, Facturae, pero también a la capacidad de recepción de factura de compra. Ese nuevo conector va a ser muy similar al que ya existe a día de hoy denominado FACE B2B, que es obligatorio solo para contratistas y subcontratistas de la administración pública cuando es un importe mayor a 5.000 euros y obliga al subcontratista a emitir la factura en formato factura de venta y al subcontratista a recepcionar la factura de compra en el sistema en este formato y la administración tiene trazabilidad de la subcontratación. De hecho, nosotros pensamos que se pudiera aprovechar este conector porque dentro de lo que es el texto de la ley hace prácticamente gran parte de lo que ahí se indica. Poder también
también pues, indicar las fechas de pago, cuándo se ha cobrado, e indicar el estado de la factura. Pero aquí a inicios de este año ya se nos adelantó que este conector va a desaparecer y se va a unificar en el nuevo que es lo que estamos ahora todavía pendientes de que se publique la orden ministerial con todo pues, el nombre de esa nueva plataforma, el detalle, etcétera. Ese nuevo conector estará gratuito, estará incluido en el estándar de la solución. Pues por ejemplo, clientes que ya tengáis la solución implantada, pues en la nueva versión, pues que sepáis que estará incluido. Y será, como decíamos, un conector tanto en envío como en recepción. ¿Esto qué supone? Pues aquellos de vosotros que queráis ya dimensionar cuál va a ser vuestro alcance de implantación de IQSAM Facturae para cubrir únicamente el entorno B2B, o si estáis acogidos también a B2G, trabajáis con la administración pública, queréis ir implantando la solución y además tenéis la garantía de que vais a poder cumplir con la normativa, también podéis dimensionar ambos escenarios de cumplimiento normativo, tanto en B2G como en B2B, con el nuevo conector que lanzaremos. Y con la ley antifraude estamos hablando de IQSAM Verifactu, un aplicativo nuevo que acabamos de lanzar, que está disponible en el marketplace de Microsoft, certificado, y que en definitiva pues vamos a poder hacer ese cumplimiento normativo. Disculpa. En definitiva, con estas distintas soluciones que ahora os vamos a comentar, vamos a poder cumplir con ambos textos. Os voy a comentar también una tercera aplicación para todo lo que es entornos de facturación que no estén acogidos a los dos textos. Tanto texto de ley CREA y CRECE como el Verifactu. Verifactu, el proceso es el que hemos comentado. Con el flujo habitual de facturación vamos a poder hacer la remisión a la agencia tributaria, incluir el código QR y poder consultar la información. Con Facturae vamos a hacer algo similar, la generación del formato Facturae, el envío a las distintas pasarelas, ya sean públicas o la nueva privada, la recepción también de factura de compra e indicar los distintos estados. Y el último entorno que os quería comentar, es decir, aquellos entornos que no vayan a estar acogidos, por ejemplo, una facturación a un cliente internacional o una facturación en entorno B2C que queremos añadir el valor de la integridad de los documentos. IQSAM PDF es una solución que permite la firma de facturas en origen, es decir, poder emitir una factura firmada digitalmente y garantizar la trazabilidad, la garantía de que ese documento es inalterable. ¿Vale? Para esos otros entornos no aplicados a los dos casos anteriores, pues vamos a poder también hacer uso de este aplicativo sencillo que lo que permite pues es eso, emitir una factura generada desde el ERP, firmada en origen y que garantiza la total integridad del documento. Os voy a mostrar, voy a hacer un recorrido muy rápido, si os parece, sobre Business Central para que lo podamos ver. Vale, aquí tendríamos las tres soluciones que hemos comentado. Tenemos IQSAM Facturae, tenemos PDF y tenemos Verifactu. Estamos en una versión Business Central Cloud y aquí lo que vamos a poder hacer es tenemos el área de trabajo con las distintas funcionalidades, ¿vale? La generación de los documentos Facturae, los distintos conectores que soportamos, FACE a nivel estatal, País Vasco y Cataluña, y el conector FACE B2B, que es el que a día de hoy tenemos únicamente en vigor en entorno B2B, que solo tiene ese escenario obligatorio, envío y recepción de contratista y subcontratista de administración pública, pero este va a ser muy similar al que se va a publicar con la nueva ley CREA y CRECE. En definitiva, vamos a sustituir este conector por el nuevo conector de la ley CREA y CRECE. ¿Vale? Después con IQSAM PDF lo que vamos a poder hacer es la generación con el registro de la factura de una factura firmada digitalmente, es decir, que el PDF que se imprima pues contenga firma digital y por tanto sea inalterable. Y después con Verifactu vamos a poder hacer lo mismo, la emisión de ese documento, que en el caso de combinar con PDF pues podría también se podría también firmar digitalmente para que esté garantizado. Y simplemente pues os voy a mostrar un flujo para que lo veáis. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que veáis cómo funciona. El proceso de facturación va a ser exactamente igual que el habitual, en el estándar en definitiva de Business Central. Vamos a hacer un registro de factura.
¿Vale? Aquí simplemente comentaros que estoy en un entorno de demo y en un entorno de demo no es automático. ¿Vale? Lo que voy a hacer es registrar factura, acceder al histórico, desde el histórico generar el documento facturae, enviarlo y recibir la información. Esto evidentemente no tiene sentido en un entorno de producción, ¿vale? En un entorno de producción es totalmente automático, registras la factura y automáticamente se genera todo el proceso. Simplemente porque si no será una pregunta que me vais a hacer, que en los entornos de producción es automático, ¿vale? Aquí tendríamos la pestaña de Quick and Factu con los datos principales que hay que indicar, el tipo de factura y si es simplificada sí o no. Y lo que vamos a hacer es registrar el documento. Vamos a abrir la factura de venta registrada. ¿Vale? Y a partir de aquí, como decía, esto solo es aplicable en entornos de demo. Vamos a generar el documento de Verifactu, que es la entidad que se envía a la agencia tributaria, el documento como tal que se envía a la agencia tributaria. Vamos a acceder al documento. ¿Vale? Y aquí tendríamos el detalle de la información que se ha enviado a la agencia tributaria, el estado en el que está ese documento y aquí tendríamos el código QR que se va a incrustar en el report como tal, en el informe, en el documento de factura que, pues en definitiva, cada compañía tiene su report personalizado, ¿vale? Ahí lo que se hace previamente en la configuración es, dentro de lo que es la estructura de plantilla de factura de venta, pues elegir la ubicación dentro de la estructura como tal. ¿Vale? Esto en definitiva, si bueno, cogéis ahora el móvil y accedéis a la consulta de este código QR, pues en definitiva es la URL, es esta URL que tenemos aquí y aquí podemos en definitiva pues el receptor de ese documento cuando hagas escaneo vendrá esa URL que la almacenamos en este campo, si es el escaneo en definitiva de este código QR, vendremos a esta página web de la agencia tributaria. Como veis, estamos todavía en un entorno de preproducción, ¿vale? Todavía, evidentemente, no está habilitado el entorno de producción hasta que no entre en marcha el funcionamiento, pero aquí podríamos validar, en definitiva, pues que esa factura ha sido correctamente ubicada. Y simplemente por cerrar, si vamos a la impresión del documento, ¿vale? Vamos a ver la vista previa, pues en el documento de factura tendríamos el código QR, ¿vale? Y ahí ya dependerá de la estructura de factura. Por ejemplo, si es una factura simplificada, hay una serie de indicaciones de cómo tiene que salir el código QR y lo que se adaptará será pues, a la plantilla del informe de factura de cada compañía. Este sería un poco el flujo para que lo veáis de lo que es en un entorno de preproducción, en un entorno de demo del funcionamiento. Como decíamos, en entornos de producción el funcionamiento es automático con el registro de factura, ¿vale? Aquí lo he hecho manual porque estoy en un entorno de demo, pero en definitiva el objetivo es llevar a esta página web en la que se va a poder, pues, con un check, revisar que esa factura ha sido correctamente reportada por parte del emisor. Y esto sería un poco lo que teníamos pensado para esta sesión. Ha sido una sesión recopilatoria de lo que son los dos textos normativos y yo creo que lo importante también para vosotros es saber con qué aplicativos vamos a poder resolver cada texto y aquí tenemos pues esa terna, ¿no?, de aplicativos que hemos comentado en función del alcance de facturación que ya tengáis, ¿no? Iquisan Facturae para ley Crea y Crece, Iquisan Verifactu para ley antifraude e Iquisan EPDF para esos otros entornos no aplicados a la normativa pero que queréis garantizar, queréis aportar un valor añadido también en vuestro proceso, un valor añadido interno y con vuestros clientes de garantizar que esos documentos son inalterables con la firma mediante certificado digital. Muchas gracias, Juan. Como decíamos al principio, tenéis un panel de preguntas para escribirnos las dudas que tengáis y también tenemos habilitado, algunos lo habréis visto en el email de confirmación al registraros en el webinar, una opción para enviarnos la pregunta antes del webinar, que es como ha hecho esta persona que nos la ha mandado por aquí y también por la otra vía. Nos pregunta, ¿las facturas electrónicas también deben enviarse a los clientes en este formato o podemos enviar PDF? Si estamos adheridos al SII, no aplica esta implementación, solo en el caso de que la AEAT nos requiera información.
Facturas proveedor, las facturas de proveedor nos las deben enviar en este formato y si fuera que sí, necesitamos lector del formato. Si quieres, luego te las repito, Juan, que son varias en una misma. Sí, ahí en cuanto al intercambio de la factura electrónica, hay que tener en cuenta que sí o sí se tiene que utilizar una pasarela de intercambio. Vale, ahí en nuestro enfoque, como decíamos, es trabajar con la solución pública de intercambio, por tanto, no va a tener sentido en un principio enviar el documento como tal en PDF. Otra cosa es que se envíe como información complementaria porque se quiere aportar algún dato adicional, pero en principio el intercambio, y para eso se pone en marcha todo este bloque normativo de ley de CRECE, es que el intercambio se utilice mediante dos opciones, como decíamos, o bien una pasarela privada de intercambio que pueden dar opción a otros formatos, o bien con la solución pública de intercambio, es decir, sí o sí se va a tener que garantizar pues, una conectividad con alguna de estas opciones para el intercambio de facturas. Por tanto, el intercambio se va a tener que hacer por alguna de estas dos vías. Ya deja de tener sentido en el entorno B2B, evidentemente, nacional, que es el aplicado a la ley CREA y CRECE, utilizar otros mecanismos. Precisamente se pone en marcha esto para que todo vaya a través de estas dos opciones de lo que se llama el sistema español de facturación. Y después, en cuanto a las facturas de proveedor, pues en definitiva, las dos opciones van a tener tanto emisión de factura de venta como recepción de factura de compra dentro de lo que es ley CREA y CRECE. Y por otro lado, con respecto al sí, que ya entra dentro de ley antifraude, en definitiva, las empresas que a día de hoy ya están acogidas al sí no van a tener obligación del cumplimiento del envío de información Verifactu, porque ya están haciendo ese reporte a la agencia tributaria. Al final, lo que busca también esta ley es la fiscalización de los registros de facturas emitidas. Empresas que ya estén acogidas al sí ya están haciendo ese reporte de información, por tanto, no van a estar obligadas como tal. Bien, muchas gracias. Sí, pregunta otra persona. ¿La orden ministerial no se ha publicado este mes? Se publicó en octubre la de la ley antifraude, el 28 de octubre. ¿Vale? La de la ley antifraude sí, ley CREA y CRECE todavía está pendiente. Vale, gracias. Pregunta otra persona. ¿Qué solución podríamos aplicar si la empresa aún no está integrada en Business Central? Entiendo que si no está integrada, entiendo que todavía no está puesta en marcha Business Central. Ahí comentaros que si estáis en versión Navision también podemos ayudaros e incluso si estáis en otro entorno de facturación también. En definitiva, ahí comentaros brevemente que nuestras soluciones integradas en Business Central al final consumen una API que también es propiedad nuestra, desarrollada por nosotros, y esa API también podemos llegar a integrar con otros entornos de ERP o otros entornos de facturación. Entonces ahí pues ya es cuestión de invitaros a que podáis contactar con vuestro account en Integra y podríamos llegar a organizar una reunión y lo comentamos en detalle. Aclara esta persona. En el caso de nuestra empresa, compramos participadas y tardamos unos meses en migrarlas a Business Central. Pues en ese proceso de migración, como os comento, en el entorno o en el sistema de facturación que vayan estando utilizando, sí que se puede plantear esa integración. Vale, perfecto. Ya, bueno, nos pasamos un poquito de los minutos, pero bueno, como este tema veo que da para mucho, voy a leer alguna pregunta más. Sí, preguntan dos personas si vamos a tener, si mandaremos la presentación y la grabación. Y sí, mañana os enviaremos a todos tanto la presentación en PDF como la grabación de la sesión. ¿Vale? Y ya por última pregunta, ¿la configuración de Verifactu se puede hacer por empresa? Esto puede ocurrir que ya haya empresas acogidas al SII y otras a Verifactu. Sí, totalmente. Ahí va a ser habitual que, por ejemplo, para un grupo de empresas, pues haya sociedades que ya estén acogidas al sí y reporten por el sí y otras que vayan a hacerlo por Verifactu. Al final, como la configuración es por empresa, es totalmente independiente. ¿Vale? Entonces, sí, en ese sentido va a ser una configuración, una configuración por empresa.
Es una configuración por empresa, aunque el licenciamiento de la solución es único. Es un Verifactu para todas aquellas empresas que tengas dentro del mismo Business Central, ¿vale? Correcto, sí, ahí a nivel de licenciamiento, como comenta Ángel, la ventaja es eso, que al igual que, pues, que el resto de aplicaciones que hemos visto hoy, son un licenciamiento por entorno de Business Central para el total de sociedades que estén ahí dentro. Entonces también es una ventaja, ¿no? En ese sentido. ¿Vale? Pero ahí os podrán hacer llegar desde Integra todo lo que es la documentación de producto, de pricing. Si tenéis cualquier duda, pues sin ningún problema podemos revisarlo en una reunión. Hoy ha sido una sesión bastante concentrada, pero podemos ampliar sin ningún tipo de problema. Eso es. Leo una última duda que creo que es rápida de contestar, relacionada con el archivo de la documentación. ¿Tendremos PDF y factura electrónica? No sé qué se refieren en concreto con el archivo. El formato como tal es un formato XML con la ley Crea y Crece, es decir, los PDFs ya dejan de tener sentido en el entorno B2B nacional, ¿vale? Porque se pone obligatoria la factura electrónica con un formato estructurado, con un formato XML. Entonces, ahí los PDFs como tal ya dejan de tener sentido, por así decirlo. Vale. De todas formas, como os pasaré el contacto de esta persona, luego si no lo podéis aclarar Lo vemos en más particular. adelante. Ampliar. Vale, pues muchas gracias a todos. Damos por concluida la sesión y lo dicho, mañana recibiréis la presentación y la grabación. Pues muchas gracias a todos y a vuestra disposición. Un saludo. Gracias a todos, un saludo. Chao.